Hola a todos mis amados hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos, dependiendo del lugar, horario, país donde usted escuche este video. Una vez más, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. Estudio que espero sea de mucha bendición para ustedes, como también lo ha sido para la mía, la cual cada vez podemos profundizar y conocer y analizar un poco más acerca de esta verdad maravillosa. Quiero continuar con aquella parte que terminamos en la parte número 5 y es que en la promesa del Espíritu Santo se reflejaba la Trinidad de Dios y hablamos de San Juan 14, 15 y 16, San Juan 14, 26, pero quiero complementar un versículo más al respecto y es San Juan 15, 26, 15, 26. Ahí hay otro pasaje donde podemos ver reflejada la triunidad de Dios. Dice el versículo 26 de San Juan 15, pero cuando venga el consolador, a quien yo, consolador, a quien yo enviaré del Padre. Ahí está. El consolador, a quien yo, está hablando Jesús, enviaré del Padre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio de mí. Podemos ver reflejado ahí incluso dos veces la misma manifestación o el reflejo de la Trinidad. Pero cuando venga el Consolador uno, a quien yo enviaré, Jesús 2 del Padre, en la primera parte del versículo. La segunda parte que dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea que la vemos reflejada dos veces en un mismo versículo. Una vez más quiero enfatizar algo. El hecho de que la palabra Trinidad o Triunidad no aparezca en la Biblia no significa de que no sea una verdad absoluta, que no sea una doctrina bíblica. No vamos a encontrar siempre todas las palabras explícitamente para manifestar una verdad. Sí, lo hemos dicho hasta el cansancio. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. Sin embargo, nosotros siempre decimos la Biblia dice, predicamos la Biblia y siempre nos referimos a la Biblia porque es un nombre técnico o teológico que se usa para hablar de este conjunto de libros sagrados, por lo que significa que es un conjunto de libros, ¿cierto? Lo mismo pasa con la palabra Trinidad. Hay palabras que no aparecen en la escritura, pero eso no significa de que no sean una verdad. Un ejemplo, la Biblia no dice no fumarás, pero eso a nosotros no nos autoriza a fumar. El hecho de que no diga no fumarás no significa de que no sea una verdad la prohibición o el no fumar, ¿sí? No irás a la discoteca. La Biblia pues no dice eso, ¿cierto? Pero los cristianos no vamos a discoteca porque sabemos que va en contra de lo que la palabra de Dios establece. No te drogará, ¿cierto? Eso no nos da autoridad a nosotros para consumir droga, ¿sí? Entonces, a lo mismo pasa, no vas a encontrar la palabra Trinidad, pero eso no significa de que no sea una verdad absoluta, comprobada en toda la escritura. Pero sigamos avanzando, ¿sí? Porque estamos hablando precisamente acerca de la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. En la Gran Comisión se refleja la triunidad de Dios. Recordemos que la Gran Comisión fue para todas las naciones, donde nosotros nos encontramos sin Dios y sin ley en este mundo. Por tal razón, se manda en la Gran Comisión a que se nos hable o a que se nos enseñe acerca de estas tres personas que forman la triunidad de Dios. Dice Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 28, versículo 19, aunque voy a leer también el versículo 20. No lo había pensado, pero vamos a leer los dos para afirmar lo que acabo de mencionar. Dice Mateo 18, 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como podemos ver acá, la Gran Comisión nos manda a ser discípulos, pero a esos discípulos hay que bautizarles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del nombre, no específicamente es un nombre como el mío, Leonel, o como el suyo, que puede ser Carlos, Andrés, en fin, cualquier nombre que usted tenga. No se trata específicamente de un nombre literal, sino de una autoridad, de un carácter, de una identidad que forma precisamente una divinidad. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y ahí vemos los tres reflejados. ¿Y por qué trae el 20? Porque el 20 dice, enseñándoles que guarden. Esto también hay que guardarlo. Esto también hay que aprenderlo, hay que guardarlo, como dice la Escritura, que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Y Él fue el que mandó o dio este mandamiento. Ahorita no vamos a hablar del bautismo porque no es el tema. Estamos hablando es de la Trinidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque aquí la gente comienza a pelear. Entonces, ¿en qué nombre se va a bautizar? ¿Cuáles son los nombres que hay que utilizar? No, la Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo mandó. Que Pedro nos dijo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que los bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro fue enviado al pueblo de Israel, a la nación de los judíos, aunque él también en una ocasión tuvo la oportunidad con gentiles, pero esos primeros gentiles o esos primeros a los cuales Pedro fue eran de los conocedores de la misma ley, que sabían del Padre, sabían del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nunca tuvieron problema con el Padre ni con el Espíritu Santo. El problema fue siempre con el Hijo, a quien tenían que aceptar, a quien tenían que asimilar en su vida era al Hijo, y por eso les llegó a decir muchas veces a los judíos, bautícese en el nombre de Jesucristo, es decir, acepten la autoridad del Hijo, acepten ese carácter, acepten la persona del Hijo para que puedan estar completos, porque recordemos que Él es la plenitud de la vida. Pero no es el caso, simplemente hago un pequeño paréntesis ahí. Bien, entonces en la Gran Comisión vemos reflejada la Trinidad de Dios. Vamos ahora a las cartas paulinas, vamos a hablar de muchos de los versículos o pasajes que encierran esa triunidad de Dios. Todas las cartas de Pablo hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no es que haya una que no lo haga, sino que hay unas que lo tienen relacionados seguidos y otras lo tienen relacionados al principio de un versículo, de un capítulo, al finalizar encuentran el otro, pero en todas está siempre reflejado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre verás allí a los tres. Pero te voy a hablar de aquellos pasajes que en 2-3 versículos están mostrándonos a los tres allí, unidos en la obra precisamente de la salvación para toda la humanidad. Entonces, Romanos capítulo 1, hoy tengo como que la vista será que me está corriendo para otro lado. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. 1, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, o sea, del Padre, ¿cierto? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Allí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, lo vuelvo y lo leo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, Hijo del Padre. Recordemos que en el bautismo, este es mi Hijo amado, hablando del Padre, en quien tengo complacencia, según el Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Vemos allí claramente a los tres. Pasemos a 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 6. 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y cuál es este Señor?
Pues Jesucristo, cuando hablamos de ministerio, nos referimos a apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y el que lo constituye es Jesús. Usted lo puede comprobar en Efesios capítulo 4 también, donde nos habla precisamente de que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y está hablando de Él, de esos ministerios. Entonces, ese Señor que aparece en el versículo 5 de 1 Corintios 12 es el Hijo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, el Padre, que hace todas las cosas, es el mismo. Mire que ahí habla del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Y están hablando de una misma esencia, de una misma unidad perfecta y maravillosa del Señor. Así que no hay duda de que la Trinidad es una verdad absoluta revelada muy claramente en el Nuevo Testamento, aunque no aparezca esa palabra técnica que usamos para hablar de la deidad, que es Trinidad o la Triunidad. Segunda de Corintios 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, o sea, el Padre, 2, y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Vuelvo y lo leo. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es verdad. Así es. ¿Sí? No podemos negar esa verdad maravillosa reflejada, revelada, mostrada en las Escrituras. Y sigamos leyendo porque no vamos a parar aquí. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama: Abba, Padre. Qué linda es la escritura, ¿cierto? Qué linda es la palabra del Señor. Vuelvo y lo leo. Allá estoy hablando de Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Óigase bien, el Espíritu Santo, dice en Romanos, fue derramado abundantemente en nuestros corazones. Entonces, y ese espíritu que aparece acá, espíritu de su Hijo, es con mayúscula. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, cuando prometió la promesa del Espíritu Santo, habla que Él enviaría, el cual procede del Padre, sí, pero que Él también enviaría. Entonces es maravilloso ver esta verdad. Sigamos leyendo porque son varios pasajes y, como les dije, obviamente quizás no los voy a traer todos a colación, pero usted va a seguir cada vez que vaya leyendo la escritura, se va a dar cuenta de que esta verdad no puede ser negada, no puede ser quitada de lo fundamental de las escrituras. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Efesios 3, 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y espíritu con mayúscula, no se refiere al espíritu del hombre, sino al Espíritu Santo de Dios. Otra vez vemos más a los tres, se lo vuelvo a repetir para que usted lo analice y lo asimile. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, está hablando Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Recordemos que somos la familia de Dios por medio de Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Trinidad reflejada
en las cartas. En el mismo Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6, una vez más se refleja esta verdad. Dice la palabra, un cuerpo y un espíritu con mayúscula, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, y este Señor se refiere a Cristo, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vuelvo y repito, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, refiriéndose, recordemos que la palabra dice que le hizo Señor y Cristo, un bautismo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué lindo, repito, es la palabra del Señor porque nos deja ver cosas maravillosas que de pronto nosotros a la carrera no analizamos. Como siempre he dicho, el problema nuestro es que a veces leemos la Biblia a caballo y no nos sentamos a analizar realmente toda esa profundidad de la riqueza, como dice el apóstol Pablo también en los Romanos, y de la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 5. Primera Tesalonicenses 1, del 3 al 5. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Dios y Padre nuestro, aquí encontramos el primero. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire que no estoy saliendo del contexto, estoy leyendo un solo contexto, una sola idea, y allí vamos encontrando a la Trinidad de Dios, ¿cierto? Vuelvo y lo termino de leer. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ya van dos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿No le parece maravilloso? No sé si usted se alegra y se goza de encontrar tanta palabra que pueda afirmar o confirmar esa verdad de esta unidad maravillosa de la divinidad. Así que yo espero que usted lo disfrute y que ahora, a partir de ahora, usted comience a analizar cada vez más la escritura, todo su contexto, todo lo que nos está expresando para que afirmemos esas verdades maravillosas. Entonces, mire, Primera Tesalonicenses 1 del 3 al 5 nos muestra allí también la triunidad de Dios. Ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 18 y 19, y dice así, dad gracias en todo. ¿En qué tenemos que ser agradecidos? En todo. Así que en estos momentos de dificultad que estamos pasando en el mundo entero o en su vida íntima, personal, privada, familiar, también hay que dar gracias a Dios. Y mire lo maravilloso de este pasaje es que nos habla precisamente de estar agradecido con un Dios en unidad, en esa plenitud de la deidad. Dice, dad gracias en todo, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, del Padre, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Óigase bien, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, el Padre, para con vosotros en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Qué interesante, ¿cierto? Hablando de la gratitud, o sea, el ser ingratos,
hace también que el Espíritu Santo se contriste, en otras palabras, ¿sí? Porque cuando somos ingratos con la divinidad, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Así que los invito, aparte de estar hablando de la Trinidad, aprovechar para que seamos muy, muy agradecidos con el Señor y nosotros no vayamos a contristar al Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, es maravilloso. Seguimos analizando también. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero nosotros, oígase bien, vuelve con la gratitud, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, refiriéndose al Padre, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Esto habla del Hijo, amados por el Señor, de que Dios, vuelve y remenciona al Padre, haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Por el Espíritu ya vemos Padre, vemos Señor que es Hijo y vemos Espíritu, ya vemos los tres. Y la fe en la verdad, que esta verdad ¿quién es? Cristo mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero bueno, usted dirá, no, no menciona a Jesús, no lo menciona, no puede ser. Sigamos leyendo el versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Pues Cristo mismo. Entonces te dirá, no, todavía no lo menciona, no es él. Bueno, sigamos leyendo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no lo puedes negar. Ahora ya no puedes decir que no se refiere al Hijo. Ahí está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué ser reacios? ¿Por qué ser necios? ¿Por qué ser reverdes a esta verdad maravillosa? Si no es que nosotros nos las hayamos inventado, es que la Biblia nos lo muestra, nos lo enseña. ¿Sí? Perdóname que pronto hago un paralelo muy diferente a la Trinidad, pero es como cuando estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Es antes, en medio o al final de la gran tribulación. Y comienzan las peleas. El uno cree que es en la mitad, el otro cree que es al final, el otro cree que es un poquito antes del final y otros creemos que es antes de la gran tribulación. Pero ¿dónde nosotros podemos encontrar realmente la diferencia? ¿Cuándo? Cuando realmente nos dedicamos a escudriñar las escrituras, guiados por el Espíritu Santo de Dios. No para contención, sino para aprender las verdades de la palabra del Señor. Porque en este mundo, o en el medio cristiano, hay dos clases de creyentes, los contenciosos y los que quieran aprender. El que quiere aprender siempre está abierto a escudriñar, a conocer más, a analizar, ¿sí? A llevar no vanos razonamientos, sino una narración lógica de las cosas y está abierto a reconocer que si está equivocado y el texto está en lo correcto, entonces cambia su posición y acepta la de la escritura. Pero el contencioso nunca, siempre va a encontrar una razón para pelear contra la misma Biblia, porque comienzan a pelear con la escritura. Siempre tiene el deseo de contender y contradecir. Nunca está abierto y no le gusta reconocer lo que dice el texto en la mayoría de los casos. Al contrario, te sacan otro texto para contradecir y otro y otro y otro, cuando la Biblia te está mostrando esas verdades maravillosas de una triunidad, trabajando en unidad precisamente para la salvación del hombre. Entonces, allí cuando nosotros conocemos estas verdades, cuando nos dedicamos a ir a la presencia del Señor, no a buscar en Google, en YouTube, la respuesta a las inquietudes, no, porque el Señor dijo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿a dónde está yendo el hombre? En la mayoría de los casos a conocer las verdades, a la internet. Y en la internet usted va a encontrar todo a favor y en contra a la vez. Así como hay a favor de la Trinidad, hay en contra de la Trinidad. Así como hay a favor del infierno, hay en contra del infierno. Así como hay a favor del arrebatamiento, hay en contra del arrebatamiento. Así como hay a favor del homosexualismo, en contra del homosexualismo. Aprobado, lo aprueban ellos mismos con textos que descontextualizan, que no analizan realmente
en el contexto bíblico, ¿sí? Entonces, es escudriñando, analizando bien las escrituras, palabra por palabra, entendiendo sin ir a acomodar nada a nuestro antojo, a nuestro amaño, sino cosas que son textuales, abiertas y que no necesitan ni siquiera una interpretación. Pero bueno, quiero continuar porque no hemos acabado y vamos a finalizar esta parte con un texto más. Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Tito capítulo 3 del 4 al 6. Interesante que a estos dos jóvenes pastores, Timoteo y Tito, también refleja Pablo en lo que escribió esta verdad maravillosa, porque hay que seguirla enseñando, porque no se puede dejar de hablar de ella. Mire, Tito 3, 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el Padre, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire qué lindo es la Trinidad trabajando en la salvación del hombre. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Oiga, qué lindo, qué hermoso. La Trinidad trabajando para salvar al hombre, para guardarlo de la condena, o librarlo más bien de la condenación, para reservarlo para la vida eterna y para que disfrute una vida plena al lado del Dios Todopoderoso. Pero quiero volverlo a leer porque este pasaje es maravilloso. Así como todos los que he leído, los he leído dos veces para que usted lo asimile, ¿sí? Siempre he dicho que no ando con afán para enseñar la escritura, y mucho menos en este tiempo donde existe tanta perversidad, tanto predicador desviado de la doctrina que con el afán de conseguir seguidores, no sé cuáles son sus intenciones, dinero, se inventan cualquier cosa y están afanados por querer enseñar cosas nuevas y hacer sentirle a la gente sensaciones, emociones, etcétera. Pero nosotros no enseñamos cosas nuevas, nosotros enseñamos lo que la palabra de Dios tiene escrito desde hace desde hace miles de años, ¿sí? Y digo miles porque el Nuevo Testamento ya lleva más de 1000 años de haber sido escrito y el Antiguo pues lleva muchísimo más. Aunque obviamente a medida que vamos escudriñando las Escrituras, vamos comprendiendo mejor las cosas. Y no que haya algo nuevo, sino que ahí estuvo, pero que no fue comprendido en algún momento, como vemos las profecías de Daniel, que fueron selladas hasta el tiempo del fin. No era algo nuevo, sino que nosotros en el tiempo del fin lo íbamos a entender, pero que ahí estaba ya escrito, ¿sí? Nosotros recibimos la iluminación para poder entender mejor esas escrituras que se cerraron para la antigüedad, o esos misterios para la antigüedad y que fueron revelados, como ya también lo hemos hablado. Entonces mire esta verdad maravillosa. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Dios Padre, y su amor para con los hombres o con la humanidad, nos salvó no por obra de justicia. Nosotros no hicimos nada para merecernos la salvación. Y siempre lo he dicho, si algo merecemos nosotros, no es la salvación, es la condenación. Pero es por gracia, por eso lo dice, no por obra de justicia, ¿sí?, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, gracia, misericordia, gracia. Por ahí viene la salvación y de eso se basa todo este proceso de salvación. Misericordia para no pagarnos conforme a lo que hemos hecho y gracia para darnos lo que no merecemos, ¿sí? Su misericordia por el lavamiento de la regeneración. Tenemos que ser regenerados, renovados, transformados. Y por la renovación en el Espíritu Santo, porque nuestra humanidad, nuestra capacidad y nuestra fuerza no será posible. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa. No deje, por favor, de proclamar estas verdades que la Escritura nos enseña por miedo, por temor,
porque de pronto tiene un familiar que pertenece a los unitarios y niegan esta Trinidad maravillosa de Dios, o porque tiene otro familiar en otra secta como los Testigos de Jehová, niegan la divinidad de Jesús, la del Espíritu Santo, etcétera, no creen, o por otro tipo de religión no la aceptan, aún llamados religiones cristianas evangélicas que niegan precisamente esa verdad o niegan la divinidad de Jesucristo. No se deje amedrentar por eso, ¿sí? Si sigamos predicando la verdad y no nos preocupemos, lo que nos preocupa es no ir a enseñar algo que vaya en contra de la Biblia. Si enseñamos algo contrario a la Biblia, debe de preocuparnos. Pero si todo está ajustado a la Escritura, sigamos adelante, que a esto nos ha llamado el Señor. Y no somos cobardes, somos valientes y la valentía nos lleva a predicar la verdad de Dios. Y una de esas verdades maravillosas es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la divinidad revelado en las sagradas escrituras, en la bendita palabra del Señor. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho, ¿sí? Compartirlo también si es de bendición para tu vida, para que sea bendición a la vida de otros. Te mando un abrazo grande a la distancia. Recuerda que Jesucristo está a las puertas. Shalom y Maranatas, que es paz, y el Señor viene. Amén. Si ven, Señor Jesús.